¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. Les saluda Lili Rubio y qué bueno que están con nosotros porque yo estoy segura de que ustedes quieren escuchar la segunda parte de la entrevista con el pastor Luis Almanza. Gracias porque estás con nosotros y una vez más, pues si quieres presentarte al público, ¿quién es Luis Almanza? Claro que sí, gracias Lili por esta oportunidad de poder compartir con todos los que nos ven o escuchan. Sí, mi nombre es Luis Almanza y tengo el privilegio de ser el pastor del servicio en español en Cielo Vista Church. Estamos ubicados ahí en La Montana y Lee Treviño. Nuestro servicio es a la 1 de la tarde, entonces por si conocen a alguien que necesita ir a la iglesia, conocer de Jesucristo, pues ahí coméntenles de nuestros servicios en español y en inglés también, 9 y 11 de la mañana, pero pues es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Pues gracias por aceptar esta invitación y sabemos que todavía tienes mucho que compartir. En la primera parte del programa Ujú, estuvimos viendo algunos puntos del llamado al pastorado y ujú, nos quedamos en esta parte que me parece muy interesante y que tenemos mucho material para que nos ujú. compartas. ¿Qué es el sufrimiento en el pastorado? Porque no es algo que se habla. Ahorita nos mencionabas fuera de la cámara, nos mencionabas que el concepto de la gente como piensa que el Ujú. pastorado es, y si lo Sí, quieres mencionar de una vez. claro que sí. Muchas veces, especialmente con las generaciones más jóvenes, pensar en el pastorado lo ligan mucho con la popularidad. Mm, Voy a ser pastor, voy a estar enfrente de personas, voy a poder influir. Está muy mm, de moda los influenciadores, ¿no? influencers. Influencers. Ajá. Entonces, todo mundo, pues, quiere ser alguien que influencia a alguien más, ¿no? Y está bien. Pero lamentablemente cuando se piensa en el pastorado, muchos piensan popularidad, voy a poder influenciar a otras personas con mis opiniones, con mis grandes ideas, pero en vez de ligar el pastorado con la popularidad, debemos de ligar el pastorado con la fidelidad a la palabra de Dios y muchas veces ser fiel a Dios nos va a llevar a sufrir. Pablo le comentó a Timoteo varias veces que el mundo se va a poner peor, que la gente se va a apartar de la verdad, le llegó a decir que iban a amarse a ellos mismos, que es algo que Ujú, ya vemos hoy en día. sí. Las personas se aman a ellos mismos, aman sus pecados, la cultura nos dice que lo que nosotros consideramos bueno es malo y lo que nosotros consideramos malo ellos consideran bueno. Ujú, Y a la gente no le gusta ser confrontados con la verdad. ujú. Y eso es algo que el pastor debe de hacer. Y muchas personas entran al pastorado pensando, no, voy a ser bien popular y me van a invitar a lugares o a predicar en conferencias. Y no se dan cuenta que mucho del trabajo del pastorado es enseñar, pero también corregir y confrontar a las personas. Muchas veces vas a confrontar a personas que están ahí metiendo cizaña, Ujú. trayendo división. Y a ninguno de nosotros nos gusta tener conversaciones de confrontación porque son incómodas, Sí. pero es algo necesario que es parte del pastor, de las responsabilidades del pastor. Entonces, eso muchas veces trae angustia, sufrimiento y noches de que, ay, ¿cómo voy a tener esta conversación con esta persona? Sí, Pero hay que hablar con la verdad, con la verdad. hay que decirlo. Muchas veces pastores quieren suavizar las cosas, decir, oye, mira, cometiste un error, pero un pastor que es fiel a la palabra de Dios va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es pecado, pero Mm, ¿cómo te puedo mm, ayudar? Estoy aquí para ayudarte a ujú, sobrepasar esta dificultad en tu vida, ¿no? ujú, ujú. Y uno tiene que ser sabio en saber cómo hablar con las personas, cómo confrontarlos en amor. Es algo que nos dice Pablo en Efesios también, hablar la verdad, En pero con amor. amor. Hay Ujú. personas que confrontan con la verdad y te tumban al suelo porque no hay Sí, amor. sí, Pero también, por el otro lado, hay pastores que son mucho amor y no y traen no nada de confronta. verdad. Entonces se tiene que hablar con los dos, con amor y con verdad. Entonces es Entonces algo es un importante. balance, ¿verdad? Porque estás poniendo a la persona
en un lugar de que ellos mismos tienen que entender que es por su bien, ¿verdad? Sí, Es parte del amor, la confrontación es sí, parte del amor, como uno corrige a los hijos, ujú, ¿verdad? Y uno los deja de amar por corregirlos. Entonces yo exacto. creo que los pastores son más como padres espirituales, Sí, porque les corrigen y les... Pero yo creo que es algo que se tiene que hablar más, ujú, porque a veces hay un sentimiento de las ovejas que, pues no, si no me habla bonito ya me voy, ¿verdad? sí, Entonces, yo creo que hay que una vez más enfatizar en eso. sí. ¿Cómo les dirías a las personas que quieren pastorear en esa área? ¿Cómo se forma Ujú. ese carácter de pastor para decir, voy a confrontar y también amar? Sí, pues mira, una manera es cometiendo errores, de seguro, pero más que nada aprender de la palabra de Dios en Tesalonicenses. Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses y ahí él se pone en una posición como si fuera mamá y papá Ujú. y les dice a ellos, yo los amo a ustedes. Y fue algo que Pablo les expresó mucho a las personas, a las diferentes iglesias a las que les escribió cartas, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, Pablo les dice, los amo con un amor entrañable. Entonces Sí, Pablo siempre tuvo un amor hacia las personas, sí. nunca fue un dictador, nunca fue alguien áspero, fue firme cuando tuvo que ser firme, pero siempre con amor. Me Ujú. encanta como lo dice nuestro pastor en la iglesia, en cuanto a hablar la verdad con amor. Dice, hablar la verdad es lo que dices y hablar con amor o con gracia es cómo lo ¿Cómo dices. lo dices? Entonces tiene uno mucho tener cuidado cómo uno dice las cosas, cómo nos Ujú, expresamos y ujú. siempre entender que estamos hablándole a personas, Sí, personas que Dios ama, sí, personas que no son perfectos y cometen errores y pecados también, igual que nosotros. igual que nosotros. Y tratar a las personas con el mismo amor y paciencia con la que nos trata Dios. Ujú. Yo me sorprendo cómo muchas veces nosotros como personas tratamos a otros de una manera tan áspera, aun siendo nosotros también pecadores. Sí, Pero Dios, siendo un Dios perfecto, que tendría todo el derecho de tratarnos ásperamente, tal así. vez, no lo hace de esa manera, lo hace con tanto amor y lo podemos Ujú. ver desde el principio en Génesis, Sí. cómo Él trata a Adán y a Eva con una paciencia. Ujú. Cuando ellos pecaron, cuando Adán pecó, no vino y les dejó caer el marro ahí, no, no, vino haciendo preguntas. Sí. ¿Dónde ¿Dónde estás? estás? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Los empezó a... y es algo bueno para estudiar como pastor, cómo interactuar con las personas. Haz preguntas. Sí. No vengas a acusar, ven a hacer preguntas para que la misma gente se dé cuenta de lo que ha hecho. Ujú. Y Dios es increíble porque Él mismo nos demuestra eso desde Génesis. No solamente con Adán y Eva, pero aún con Caín. Ujú. Viene haciendo lo mismo. Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿qué hace Dios? Le hace preguntas. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Ujú. muchas veces nosotros somos tan prontos para venir y acusar, Acusar. aun como pastores. Hey, te escuché decir esto. Hey. Es mejor venir y hacer preguntas. Preguntas. Pero sí, Dios es nuestro mayor ejemplo. Igual, pues Pablo nos enseña a ser personas que hablamos la verdad, pero que la hablamos con amor y tener un corazón de madre y padre. Ujú. Que si tú lees, no me acuerdo en cuál está, si en primero o segunda de Tesalonicenses, pero él se Ujú. describe a sí mismo como mamá y como un papá. Sí, dice en la Reina Valera, dice como una nodriza, ¿verdad? Ujú. Así se describe él mismo, como Sí. nodriza. Entonces vemos el corazón de Pablo, Ujú. aunque vemos también su carácter tan firme, ¿verdad? Tan dedicado a Sí. la palabra. Igualmente él se describe así como nodriza. Sí, exactamente. Entonces sí, el llamado del pastorado no es un llamado a la popularidad, es un llamado a la fidelidad, a la responsabilidad, como la responsabilidad y la fidelidad que tiene un padre o una madre.
Eso es lo que nos demuestra Dios desde Génesis, es como se describe Pablo en muchas de sus cartas. Entonces sí, que como pastores entendamos de que esto se trata de serle fiel a Dios y de guiar a las personas que Él ama, su iglesia, porque es Ujú, su iglesia, nunca va a ujú. ser mi iglesia, siempre es la iglesia de Gracias. Dios. Sí. Algo que me encanta que nos enseña nuestro pastor ahí en la iglesia a través de libros que hemos leído, y es algo que con lo que decimos a veces entre otros de los pastores, es de que nosotros somos como perros ovejeros. Jesús es el pastor, Él es el buen pastor, y nosotros le ayudamos a dirigir al rebaño, así como los perros ovejeros, Ujú. ellos son fieles al Al pastor pastor. y ayudan al pastor a guiar a las ovejas, a por dónde ir, por dónde no ir, y nosotros así nos vemos como perros ovejeros. Y es un gran privilegio poder servir al buen pastor. Creo que un punto muy importante es eso, el corazón de servicio, ¿verdad? Ujú. Am, ¿Pudieras desarrollar un poquito Sí. en el corazón de servicio? Porque no nos vemos, no, la gente no tiene que servirnos, Ujú. sino nosotros estamos sirviendo. Sí, y de igual manera, Dios es nuestro principal ejemplo. Y Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Servir. Y es increíble cuando tú ves ese segundo capítulo en Filipenses, cómo describe cómo Jesús dejó su trono. Ujú. Él puso aparte sus privilegios y sus atributos divinos para venir y humillarse, para servirnos a nosotros. Él ya se humilló al venir a ser un ser humano como nosotros. Mas, sin Sí. embargo, él aún se humilló más, tomando la posición más baja cuando les lavó a sus discípulos los pies. Eso era la posición para el siervo más bajo. Así es. Mas, sin embargo, él lo hizo. Por eso Pedro le decía, no, no, no lo hagas. Le dijo, déjame que lo haga. Ujú. El Porque, orgullo humano no quiere hacerlo, ¿verdad? exacto, pero Jesús, él dijo, para eso vine, para servir. Y así de la misma manera, Él les dijo a ellos que nos debemos de servir unos a otros. Ujú. Nos debemos amar unos a otros y el amor es servirnos unos a otros también. Entonces, Dios nos llama a servir y entre más uno, cuando tú estás involucrado en la iglesia y poco a poco empiezas no sé, a lo mejor te están poniendo en posiciones cada vez más altas en el liderazgo. Es algo que he aprendido también ahí en nuestra iglesia, es que entre más responsabilidades tienes, menos privilegios tienes. Y como pastor, más responsabilidades tienes, menos privilegios tienes, porque estás ahí para servir, no para ser servido. Y el Ujú. pastor, una de las maneras en las que sirve a la gente es a través de su liderazgo, pero Sí. tiene que ser un liderazgo que comienza con un corazón de servicio. Ujú. Algo que creía Charles Spurgeon es que eh, uno debe de servir antes de llegar al pastorado. Ujú. Ujú. Es necesario servir primeramente. Un pastor que está ahí para que le sirvan no tiene un concepto correcto de lo que es el El pastorado pastorado. de acuerdo a la palabra de Dios. Ujú. Ujú. Esa área, yo creo que es desarrollar carácter, ¿verdad? Porque Ujú. como eso no es lo que es popular, el servicio no es popular, Ujú. es al contrario, ¿verdad? Yo me merezco, yo quiero, yo busco lo mío. Entonces, esa área hay que ser quebrantados. Exacto. Es parte del sufrimiento, ¿verdad? Porque Ujú. no es como que de un día para otro desarrollaste ese carácter. ¿Cuánto te tomó desarrollar carácter o entender esa área? Pues te digo, sigo aprendiendo y sigo desarrollándolo, porque si es algo que sabemos es que en esta vida uno nunca va a llegar a ser perfecto y nunca va a llegar el punto en que digas, ya llegué, a Ajá. ver, aquí los espero a que lleguen los demás. No, en esta vida seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en carácter y también seguimos cometiendo errores y sí, a veces vamos a pecar también,
pero nos tenemos que levantar, tenemos que ser honestos, transparentes con la gente Ujú. y, y sí, el pastorado lleva mucho sufrimiento, pero también lleva un gran gozo Sí. porque el servir no lo debemos ver como, tal vez como sufrimiento, pero verlo como un privilegio, porque cuando uno empieza a comprender que somos llamados por Dios y que somos llamados a seguir sus pasos y al ser un siervo es seguir los pasos de Jesús, porque Él fue un siervo, Él fue alguien que vino a servir, es un gran gozo, es un gran privilegio, Ujú. así como los mismos discípulos decían cuando los latigaron, "Ay, es un gozo sufrir por Cristo". Ujú. Así para nosotros cuando servimos a Dios y nos damos cuenta que el Dios del universo, el Dios que creó todo, el Dios que tiene toda la autoridad, nos ha llamado a involucrarnos en su reino, aunque involucre sufrir, aunque involucre noches sin sueño o conversaciones difíciles, el simple hecho de saber que estamos participando dentro de la voluntad de Dios, eso nos debe de traer un gozo poder servir a la gente y poder, sí, a veces hasta sufrir juntamente con ellos, pero a eso es a lo que nos ha llamado Dios y el servicio lo debemos de ver como un gran privilegio. Sí, y creo que me lleva a la siguiente pregunta, y no sé si tal vez ya contestaste parte. ¿Cuál es el logro más grande? Que yo sé que es el servicio, pero Ujú. ¿cuál es el logro más grande que tú puedes compartir con la gente dentro de la familia y dentro del ministerio? ¿Cuál Sí. consideras más grande? Pues yo creo que el logro más grande para mí en lo personal es entender que el ministerio no depende de mí, sino de Dios. Ah, porque anteriormente yo sí, y tal vez sí tenía ese concepto del pastor y ser popular y llegar a ser alguien grande y que de mí dependía que muchos vinieran a la salvación. Y es algo en lo que podemos caer como pastores, de que Ujú. no, 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 es que depende de mí, para que las personas sean salvas. Pero no, es entender que nosotros sí nos tenemos que preparar lo mejor Ujú. posible y para predicar la palabra de Dios fielmente, pero entender que el que trae la salvación a las personas es Dios. Ujú. Es Dios. Tú te puedes preparar de lo mejor, enorgullecerte y pensar, no, esta es mi predicación, va a ser la mejor, la van a Ujú. poner en YouTube y va a tener millones de vistas y, y no pasa nada, ¿verdad? Solamente fue una gran predicación, la gente dijo, oh, wow, qué suave, aplausos, y hasta ahí llegaste. Sí. Mas, sin embargo, puedes traer humildemente un mensaje, a lo mejor no es el mejor mensaje, pero le pusiste mucha oración detrás de ello Mm. y Dios lo usa para salvar a personas. Ujú. Tal vez no tuviste tantos millones de vistas, pero al fin y al cabo Dios es el que hace la obra. Y para mí el logro más grande en lo personal es poder entender que el pastorado no depende de mí, el ministerio no depende de mí, depende de De Dios. Dios. Y porque mi vida algún día va a terminar y Dios va a levantar a alguien más. Ujú. Así Ujú. como otros han venido antes de nosotros y Dios los ha levantado y sus vidas han terminado, pero nos dejaron un legado, nos dejaron un fundamento en el cual nosotros construimos y después de nosotros va a venir alguien más y va a construir sobre el fundamento que nosotros dejamos, Así es. pero es Dios levantando líderes y es algo que tenemos que entender, que todo depende de Dios. Dios es Ujú. soberano, Ujú. Dios es todopoderoso y Él tiene un gran plan y nosotros somos una pequeña parte de ese gran plan. Sí. Entonces, para mí en lo personal, ese ha sido el mayor logro, entender que el ministerio y el pastorado no dependen de mí, sino de Dios. En cuanto a la iglesia, yo creo que el mayor logro pues sería haber comenzado, porque es difícil comenzar algo desde cero. Y yo sí estaba muy nervioso en comenzar este servicio en español, pero
igual por la pura gracia de Dios pudimos comenzar. Y no solamente comenzar, pero yo creo que uno de los logros más grandes ha sido que la gente se involucre. Igual no me puedo tomar el crédito porque yo también a veces sentía la necesidad de querer casi convencer a la gente del por qué te tienes que involucrar y tienes que hacerlo y bueno, muchas cosas, ¿no? Que a veces uno como pastor se siente con la necesidad de casi casi manipular a que la gente dé, a que la gente se involucre, pero uno de los logros grandes es eso, de que he aprendido de, en vez de usar la predicación para manipular a la gente, que es lo que decíamos antes, no, predica la palabra de Dios, no andes Ujú, predicando tu opinión o no uses la palabra de Dios para manipular a la gente, simplemente predica y si quieres que algo suceda, ora ujú, y depende totalmente de ujú. Dios y te diré, gente empezó a venir, oye, ¿sabes qué? Dios ha puesto en mí involucrarme, ¿dónde necesitas ayuda? Ah, Y para mí ha sido de los logros más grandes, depender en Dios. Entonces, yo creo que a lo mejor se combina mucho, ¿no? En lo personal y lo de la iglesia, pero sí, es que sí, uno tiene que aprender a depender totalmente en Dios y a veces uno cree que todo depende de uno mismo. sí. Queremos ser el pastor Superman, ¿no? Que todo lo hace. Ujú. Tenemos que aprender a depender de Dios y que Dios quiere que otra gente también se Se involucre en el involucre. ministerio Ujú. para ayudarnos, para liderear en ciertos ministerios. Entonces, ese ha sido de los logros más grandes en estos dos años que tenemos apenas con el servicio de español, en saber que Dios no solamente me ha llamado a mí, nos ha llamado a todos al ministerio Ujú. y depender de Dios, a que Él ponga en el corazón de la gente, involucrarse. Pero es Sí, necesario también ponerlo en oración y depender en Dios. sí. Yo siempre digo en el ministerio hay que hacer lo mejor que puedas dar como Ujú, persona sí, y Dios hace lo demás, ¿verdad? sí, Depender de Él en todo ujú, y en la oración sobre todo, porque ahí es sí, donde sabemos que somos quebrantados, Dios nos revela su palabra, nos enseña. Y sí, entonces, como lo mencionaste, nunca dejamos de aprender. Cuando exacto. pensamos que ya llegamos, empieza algo más Dios, Ujú. y a veces yo le digo a Dios, pensé que ya había pasado por aquí, pero pues yo creo que todavía no lo aprendo. Sí, tenemos que pasar otra vez para Otra darnos vez, otra refinadita. otra Sí, y refinada. sabes que es bien importante tener cuidado de no caer en la mediocridad, Sí, de no decir, pues como Dios se va a encargar, pues ya no me preparo bien, que al cabo Dios puede usar hasta mi peor mensaje para, para salvar a las sí, personas. Y aunque es cierto, pero nosotros siempre tenemos una responsabilidad, como tú dices, de hacerlo todo para Dios. Es lo que sí, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Hacer todo como para Dios en cualquier lugar. Obviamente más en la trabajando como palabra. pastores tenemos que tener cuidado de no caer en la mediocridad, de no hacer las cosas a medias y de hacer todo con excelencia. Sí, Y sí, nunca vamos a llegar al punto en que hacemos todo perfecto, pero siempre Dios, Él se va a encargar de todo. de Pero todo. sí tenemos que tener cuidado con esa área de no caer en la mediocridad en Así es, cuanto a cuando hacemos las cosas para Dios. así es. Y bueno, ya casi estamos llegando a al final del programa. Yo quiero cerrar con esta última pregunta. Ujú, ¿Dónde ves que Dios te lleve en 5 años? Obviamente no ujú. sabes, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que tú sientes hacia dónde te lleva Dios, porque Dios Sí. nunca termina con nosotros. Sí, pues sabes que cuando eh, pensando, sí fue lo primero que pensé. No sé porque ya me ha pasado anteriormente que yo hago mis planes y digo, por aquí voy a ir y Dios termina cambiando todo. Ujú. Entonces, aunque siempre uno dice, me gustaría hacer esto, uno siempre aprende a decir, si Dios quiere, ¿no? Como Sí, dice la Biblia ahí en Santiago, ¿no? Que muchas veces hacemos planes y que voy a hacer planes para sí. dentro de un año, voy a hacer Ajá. esto y vamos, que dice Santiago, ¿no? Que vamos a ir en un barco y hacer cosas y no sabes ni lo que te espera mañana. Ujú. Entonces siempre, o no sabemos, ¿no? En lo que, por dónde Dios nos quiere llevar. La Biblia también dice que uno hace los planes, pero Dios es el que endereza no recuerdo exactamente cómo dice, no, el hombre hace sus planes, pero Dios Endereza tus veredas. nos lleva por el camino. Entonces,
Eso es algo que he aprendido, más sin embargo ahorita sé que el pastorado es donde Dios me tiene, es ahí en Cielo Vista Church donde Dios me tiene. Entonces, por lo pronto, en los años que vienen, pues mi meta es seguir siendo fiel a Dios en donde estoy, seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero a la misma vez estar abierto a ver, Dios, ¿dónde me quieres llevar? Y Ujú. ya yo he aprendido a cuando Dios empieza a incomodarme, Ujú. es cuando empiezo a sentir, uy, ahí viene un cambio. Sí, Entonces, por lo pronto, ser fiel en donde estoy y sí, esperar a ver Dios donde pone esa incomodidad. Si Él quiere que hagamos algo diferente, mi esposa y yo y todos como familia, pues Dios, adelante, porque es algo también que hemos aprendido, tanto mi esposa como yo, ¿no? De ahorita estamos aquí y Dios nos está preparando para lo que viene. ¿Qué para lo que viene? No sigue. sabemos. Ujú. Así como cuando estuve trabajando en la otra iglesia por 10 años, ahora entiendo que todos esos años fueron preparación Ujú. para lo demás donde Dios nos llevó. Cuando trabajé 5 años en la aseguranza médica, en ese momento no lo entendía, pero ahora ya entiendo, era preparación para donde estoy ahorita. Todo eso fue en preparación para lo de hoy. Ujú. De igual manera entiendo, donde estoy ahorita es preparación para lo que viene. Así es. Entonces, no sabemos lo que nos espera, pero sabemos que es preparación y queda de nosotros pues ser fieles donde estamos. Así es. Bueno, pues ha sido de verdad muy excelente todo lo que nos has compartido. Y yo creo y les animo a los que nos están viendo, si sientes tú un llamado al pastorado o en cualquier área que Dios te esté llamando, entonces sigue estas consejos, estas enseñanzas que nos pudo dar Luis Almanza. Yo lo he visto crecer, ¿verdad? En diferentes áreas, porque pues ya tenemos como cuántos años de conocernos, Hoy algunos bastantes, años, ¿verdad? sí, más, yo creo que más de 20 Más de años, 20 años. sí. Sí, yo tenía 5 años, ¿se acuerdan? No, pero sí ya tenemos tiempo de Sí. conocerlo a él y a su familia también, una familia tan hermosa, tan linda, toda tu Ujú. familia. Igualmente, Ana, tu esposa, que también vamos a entrevistarla en otra ocasión. Y también ella fue parte de este ministerio y Ujú. tú también nos apoyaste Sí. en algún momento con esas enseñanzas tan hermosas. Bueno, pues solamente Ujú. deseando que Dios haga todo lo que quiere hacer con ustedes y gracias por estar en este programa que realmente se llama Tesoros Escondidos porque estamos sacando los tesoros que hay en la ciudad, los tesoros que hay en el cuerpo de Cristo para mostrarles al mundo que Ujú. Jesucristo es Rey y Señor. Es por eso, ¿verdad? Que lo hacemos. Lo hacemos porque sabemos que Dios sigue trabajando en su iglesia y gente Ujú. como tú, que haya más pastores como tú, con esa sencillez, con esa manera de expresar su palabra. Así que mil felicidades y que sigas adelante y esperamos que no sea la última vez que te tenemos en este programa. Gracias, Lili, gracias de veras por invitarnos y gracias por la oportunidad y de veras todo gracias a Dios y a las personas que Él ha puesto en mi camino, como los pastores con los que estoy rodeados ahorita, que tanto he aprendido de ellos. Entonces sí, si hay alguien que quisiera conectar conmigo para continuar una conversación así, con todo gusto. Sí, si Ahí. quieres darles tu información, ya Sí, sea tu teléfono o Instagram sí, pues mira, me lo que puedes sea. mandar un correo a lalmanza@silovista.org. lalmanza@silovista.org. Podemos continuar alguna conversación y presentarlos también con otros pastores que con mucha más experiencia que yo, pero nos encantaría poder ayudar a personas que tienen ese llamado. Pero, pues sí, ahí está mi modo de contacto. Y una vez más, Lili, muchísimas gracias a ti, a tu Luz Radio, y estamos aquí para servirles. Gracias y nos vemos pronto. Sí. Dios les bendiga a todos. Se despide de ustedes Lili Rubio y nos vemos la próxima semana. Gracias Aarón de la Hoya. Gracias ahora que tenemos a Denise como parte del ministerio. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente.